Bueno, bendiciones hermanos para todos. Dios os bendiga en mucho. Bueno, agradecer al hermano responsable, hermano Jesús, y a toda la zona, pues por permitirme poder compartir esta palabrica, amén, y dirigirme a ustedes sabiendo que no soy merecedor, hermanos, de este gran privilegio que se me concede hoy. La verdad es que, siendo sincero, el hermano Jesús lo sabe muy bien, pues que yo he tratado de evadir este compromiso en el día de hoy. Pero el hermano Jesús, vosotros lo conocéis, que Dios lo bendiga mucho, tiene un don, es el don de la persuasión, y es muy difícil decirle que no. Agradezco a Dios el privilegio que me concede, hermanos. La verdad es que, pues creo que todos los ministerios tenemos esa ilusión de poder compartir un día, ¿no?, a nuestros hermanos, pero hay épocas en la vida donde, pues a veces uno, pues no está tan animado, ¿verdad? Hoy no ha sido, ayer y hoy no ha sido un día muy bueno para nosotros, para todo Calahorra, y, y la verdad es que estamos también consternados aquí. Tengo la cabeza pues llena de pensamientos, amén. La verdad es que he estado intentando pues dejarme llevar por la voluntad del Señor y pidiéndole a Dios que me daría el consejo para el día de hoy. Y siendo francos, hermanos, pues yo soy muy temeroso cuando tengo que compartir la palabra, y más cuando hay una gran responsabilidad, sabiendo que me estáis escuchando todos los hermanos de la zona. Pero bueno, Dios ha puesto un consejico, hermanos, de la palabra. De verdad, hermanos, que no está, lo tengo en mi mente, pero no está organizado. He hecho 4 apuntes. Dios me decía algo en estos días. Cada vez que me levantaba, resonaba en mis palabras una frase que yo diría al final. El Señor me dirigía hacia un pasaje y me recordaba un pasaje, ¿verdad? Y me decía: honra a mis siervos y diles esto. Y bueno, hermanos, pues yo tengo unos minutos. La verdad es que esto para mí del sello pues es muy extraño, porque no sé controlarme muy bien aquí. Cuando ustedes lo sabéis, que cuando estamos predicando en la iglesia siempre hay algún tipo de señal, ¿verdad?, que nos dice cuando tenemos que cortar. Algunos que se levantan y se van de la iglesia, otros que están con el cuello torcido, y esos son señales para saber que nosotros tenemos que cortar. Aquí, como no os puedo ver, pues yo no sé ya cuándo vosotros vais a dejar de estar a gusto. Pero espero que el Señor, pues en estos ratos de intervención, nos bendiga, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, ese famoso capítulo que conocéis bien, y el Señor me lo ha recordado, y quiero compartirlo con mucho respeto a mis ancianos, amén. Si hay alguna palabra que salga de mi boca, pues discúlpenme, déjenla a un lado y cojan lo que el Señor, amén, transmite para cada uno de nosotros. Libro de Hebreos capítulo 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vosotros también, por tanto, vosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios bendiga su santa palabra en cada uno de nuestros corazones. Bueno, hermanos, he querido tomar este texto porque soy consciente de que la vida del cristiano es una carrera, y es una carrera, hermanos, donde todos, independientemente del lugar que podamos tomar, tenemos que correr, y es una carrera que hay que tomarla con mucha paciencia, porque es una carrera con muchos obstáculos y que se requiere mucha resistencia. He pensado en estos días, hermanos, pues con qué animaros, con qué motivarlos,
y el Señor me recordaba este pasaje, hermanos. La primera expresión del capítulo 12 es una expresión que denota algo que nos insta a tener como advertencia, ¿verdad? A darnos una razón por lo cual nosotros debemos actuar. Dice, por tanto nosotros también, queriendo decir el escritor de los Hebreos que teniendo en cuenta lo que se ha dicho en el capítulo 11, esos héroes de la fe, que en realidad la palabra héroe en la Biblia no está escrita, pero por no estar escrita, hermanos, no se puede quitar el sentido y el significado que esta palabra tiene. Porque los héroes, hermanos, existen, son aquellos que en algún momento dado se distinguen por haber realizado alguna hazaña extraordinaria, especial, que requiere un acto de mucho valor. Los héroes, hermanos, existieron en la Biblia, y aunque no se mencionan todos ellos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, creo que se nombra el nombre nada más de 17. Ustedes saben de que hay muchos héroes en la Biblia, amén, que deberían haber estado escritos aquí, pero dice la Biblia que tiempo faltaría para hablar cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso el apóstol o el escritor del libro de los Hebreos dice, por tanto, vosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, hermanos, la carta de los Hebreos, la mayoría de sus capítulos intentan reensalzar y alabar la persona de Jesucristo por encima de todo. Cristo superior a los sacerdotes, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior al templo, Cristo superior al sacrificio. Pero hay 3 capítulos en especial, hermanos, que se hablan como advertencia a los cristianos, no solamente de esa época del libro de los Hebreos que estaban pasando una gran persecución, sino también a nosotros que lo estamos escuchando. El capítulo 6, hermanos, se escribe como advertencia, porque había cristianos, hermanos, que estaban volviéndose del cristianismo al judaísmo. El capítulo 11 se habla para motivar a aquellos creyentes que tienen que tomar como ejemplo a esos héroes de la fe, a Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín, a ese Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó y fue traspuesto para no ver muerte, a ese Noé, hermanos, a ese Abraham, a esa Sara y cada uno de los que se mencionan, hermanos. Por eso el capítulo 11 y el capítulo 12, lo que trata el escritor es de potenciar nuestra fe, igual que la fe de los hebreos, ante una situación, hermanos, que ellos estaban viviendo, que estaban sufriendo, hermanos, por ser cristianos, y había una crisis de fe. Me gustaría decir, hermanos, que aunque somos siervos del Señor, y aunque hay muchos hermanos pues que tienen esa fe tan bien cimentada, independientemente, hermanos, de haber nacido en el Evangelio y de haber pastoreado, todos nosotros llega un momento donde tenemos que tener, por causas de la vida, una crisis de fe. El diablo, que no está de adorno, que dice el apóstol Pablo que no podemos ignorar sus maquinaciones, y que en los tiempos peligrosos, hermanos, trabaja con nuestra mente, llenándonos de pensamientos, amén, y de dudas, y que por eso, hermanos, el mismo apóstol dice en la carta de los Efesios en el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las regiones celestes de maldad de este siglo, y nos recomienda, dice, a revestirnos con la armadura de Dios, a tomar la coraza, a tomar la espada y sobre todas las cosas a tomar el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Porque, hermanos, los soldados también tienen sus momentos donde pueden tener sus crisis de fe. Amén. Y es necesario que nosotros, hermanos, pues que sobre todas las cosas, en los distintos lugares que nos estemos encontrando, y más en este tiempo tan difícil, que estemos firmes,
en la vida cristiana y que tomemos como ejemplo, hermanos, aquellos que nos han precedido, que son patrón, que son una nube de testigos presenciales, amén, que son ejemplo para nosotros que estamos continuando con esta carrera. Ellos ya la corrieron y nos dieron ejemplo, amén, pero nosotros todavía la estamos corriendo. Y yo no sé si hay alguna persona en estos días, pues que quizás esté viviendo este momento, ¿no? El mismo escritor dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren, hermanos, yo meditaba en esta palabra y yo sé que ustedes son guerreros del Señor, ¿verdad? Pero el diablo no está de adorno y el Señor, pues me refería a estas palabras que estoy compartiendo, de que, hermanos, en estos tiempos debemos ocupar el lugar que nos corresponde, porque cada tiempo, cada guerra tiene su valiente y su propio héroe. Y miren, hermanos, cuando nos fijamos en el libro de los Hebreos, que se nombre a algunos por su nombre, no quiere decir que serían más renombrados o que serían más héroes que aquellos que no son nombrados, porque aquellos que podemos tener en la mente o que nos venga a la mente, aquellos que conquistaron reinos o que taparon bocas de leones o apagaron fuegos impetuosos o que evitaron filos de espada o que pusieron ejércitos en fuga, nos pueden venir ellos a nuestra memoria por estas hazañas. Pero dice la Biblia, hermanos, que hay otros que son anónimos, que no son Sansón, ni Jefté, ni David, ni Samuel, ni ninguno de los profetas, que dice que otros experimentaron vituperios, azotes, experimentaron prisiones, cárceles, fueron puestos a prueba. Y dice la Escritura, hermanos, que fueron muertos a filo de espada y anduvieron por acá y por allá sin saber dónde iban. Y dice la Biblia, hablando de ellos, hermanos, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Eso dice la Escritura. Miren, hermanos, cuando hablamos de héroes, a veces podemos pensar en la Biblia, en los personajes de la Biblia, y quizás podamos recordar, hermanos, a Sansón. Pero escuchen, yo no veo a Jesús que saldría en representación de Sansón, o de alguna manera, hermano, que saldría en su defensa para justificarlo cuando mató con esa quijada a tantos hombres. Ni veo, hermanos, tampoco al Señor saliendo, levantando de su trono y dando un homenaje a Moisés cuando abrió el mar rojo. Pero, hermanos, veo en el capítulo 7 del libro de los Hechos a un hombre, a un diácono llamado Esteban, que está siendo apedreado, y dice la Biblia, hermanos, que rechinaban los dientes contra él. Y dice la Biblia, hermanos, que él vio los cielos abiertos. Y dice, hermanos, la versión del viviente, que vio a Dios, a Jesucristo de pie a la diestra del Dios Padre. No se puso de pie Jesús cuando Sansón hizo las proezas, ni cuando las hizo Gedeón, ni Jefté, ni ninguno de aquellos hombres grandes, ni cuando David mató a aquel gigante en el valle de Ela. No se puso de pie por esas hazañas, se puso de pie, hermanos, por la fidelidad de un diácono llamado Esteban, que dice la Escritura, hermanos, que por testificar de la palabra de Dios y mantenerse fiel, le dieron muerte. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron. Y dice la Escritura, hermanos, que vio a Jesucristo de pie. Ustedes saben, hermanos, que nosotros le hemos vivido a veces que cuando una persona se pone de pie ante alguien, es para ofrecerle honores, los respetos. Pues Jesús no se puso de pie ante ninguno de estos hombres que he mencionado, que podrían tener el nombre de héroes por esas hazañas extraordinarias. ¿Saben ustedes por quién se puso de pie? Por Esteban, por una vida fiel, fidedigna delante del Señor. Hermanos, miren, ¿saben ustedes que los héroes suelen aparecer, y perdonen los hábitos,
cuando hay alguna catástrofe o cuando se requiere de ellos, los dioses de la mitología, los héroes aparecen ahí y nos viene a la memoria, hermanos, pues los héroes de ciencia ficción, y aparecen, hermanos, cuando ya los humanos no pueden hacer nada y cuando ya no hay remedio ni ocasión para hacer nada, aparecen ellos y aparece la gente pues aplaudiéndoles. Y hermanos, estamos viviendo una situación muy delicada. Recuerdo un pasaje, hermanos, en la Escritura, donde la Biblia dice, hermanos, que Israel vivió en un tiempo muy difícil. Es, hermano, el tiempo de la cautividad. La Biblia dice, hermanos, que la gran ciudad, la gran populosa, la grande entre las naciones, había sido hecha tributaria. La Biblia dice, hermanos, que lloraba y no tiene nadie que la consuele, en el libro de las Lamentaciones. Dice, ¿cómo ha quedado la ciudad populosa, la grande entre las naciones? La señora de provincia se ha hecho tributaria. Llora amargamente y no tiene quien la consuele. Dice el capítulo 5, hermanos. Dice el capítulo 5, hermanos. En el verso 3 dice, huérfanos éramos sin padre y nuestras madres eran como viudas. Nuestra agua que bebíamos la comprábamos por dinero y nuestra leña por precio. Tienen que decir ellos diciendo, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor de nuestra hambre. Nuestras mujeres, las mujeres fueron violadas en Sión y las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de las manos. No respetaron el rostro de los ancianos. Llevaron a los muchachos a moler, a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecían cortando leña. Los ancianos no se sientan en las puertas. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto y cayó nuestra corona. Hermanos, el pueblo de Israel vio en un tiempo muy difícil, donde ellos oraban al Señor diciendo, Señor, respóndenos. Señor, respóndenos, escúchanos. Y hermanos, cuando yo leí esto, pensé en un momento dado a quién el Señor iba a enviar después del cautiverio. Y me llevé, hermanos, la sorpresa que ustedes saben. ¿Saben a quién mandó el Señor como héroe para ese tiempo? Mandó, hermanos, a Zorobabel. Mandó, hermanos, a Josué. Mandó, hermanos, a Esdras el escriba. Y mandó, hermanos, dice la Escritura, que mandó a Nehemías el copero del rey. Y dice la Escritura, hermanos, un copero que no era un predicador, ni un apóstol, ni un profeta, estaba sirviendo a la corte. Y dice la Biblia, hermanos, que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino a mí Anani, uno de mis hermanos, con algunos de los de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Y le dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice la Escritura que cuando él oyó estas palabras se sentó y lloró, hizo duelo. Y dice la Escritura, hermanos, que lloró. Y dice la Biblia, hermanos, que este héroe sin capa llamado Nehemías, un copero, dice la Biblia, hermanos, que se fue a Jerusalén, que les dieron cartas, y dice la Escritura, hermanos, que estando allá, juntó al pueblo, y juntando a todo el pueblo, hermanos, dice la Escritura, que comenzaron, hermanos, a trabajar todo el pueblo, y trabajaron de tal manera, hermanos, que trabajaron hasta los nobles, los jóvenes, trabajaron todo el mundo, porque la obra era grande y extensa, dice la Escritura. Y dice la Escritura, hermanos, que ahí estaban los opositores. Estaba Sabalat, estaba, hermanos, Tobías el amonita, y estaba Gesén el árabe. Y decían ellos, cuando les veían trabajar en medio del escombro y levantando las puertas, les decían, si una zorra se pusiese sobre el muro, este muro se derribaría, no aguantaría el peso. Decían, sacrificar todavía a Jehová. Y estaban los opositores, pero dice la Biblia, hermanos, que cuando vieron la mitad del muro levantado, porque el pueblo tuvo ánimo,
tuvo ánimo para levantar los muros caídos. Dice la Biblia, hermanos, que se reunieron y tuvieron temor y vinieron contra ellos. Pero dice la palabra, hermanos, noten la expresión, dice en el capítulo 4, verso 13 o verso 16, dice, de aquel día la mitad de los siervos trabajaron en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de cada casa, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra. Y dice la Escritura que con otra mano tenían la espada. Dice la Biblia, hermanos, amén, que edificaban y cada uno tenía su espada sobre sus lomos. Y así edificaban. Y los nobles edificaban y el resto del pueblo, porque la obra es extensa. Y dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura que todo el pueblo trabajaba desde la salida del alba hasta que salían las estrellas, y ninguno, ni de los siervos, ni de los nobles, ni estaban allá, dice la Biblia, hermanos, que se quitaron su vestido, se desnudaban solamente para bañarse. Miren, hermanos, yo lo que tengo que decir es muy simple, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Miren, en ese tiempo no fue un Sansón, ni fue un David, ni fue Elías haciendo descender fuego. Bien podía Dios haberlos mandado, bien podía haber Dios mandado a cualquiera de estos, pero ¿sabes a quién mandó Dios? A personas humildes, y cada uno supo ocupar el lugar que le correspondía. Porque no olviden esto, hermanos, que aunque todos somos iguales, no somos hermanos, no todos tenemos las mismas capacidades. Dice una frase el tío Enrique de Logroño, que muchas veces le he hecho parte mía, que dice que todos tenemos un poco del que lo tiene todo. En esta empresa no puede haber un don todo, ni tampoco un don nadie. Déjenme que les diga algo, hermanos. Yo meditaba en este pasaje y vi, hermanos, que los que estaban capacitados para tener las espadas las tenían. Los que estaban capacitados para velar, velaban. Los que estaban capacitados, hermanos, para tener, aleluya, las lanzas las tenían. Los que estaban capacitados para tocar las trompetas si venía peligro y reunirse el pueblo, lo hacían. Y dice la Escritura, hermanos, que todo el pueblo, hasta los jóvenes y los siervos, desde la mañana hasta que salían las estrellas, estaban ahí y no se quitaban la ropa, sino solamente para bañarse. No aparece ningún héroe extraordinario haciendo proezas, aparecen hombres simples para hacer Dios la obra que Dios quiere hacer con ellos. Déjame decir algo, hermanos, que me estáis escuchando, somos gente simple. Cada uno tiene distintos valores, tiene distintos talentos. Y escúchame bien, cada uno donde Dios le ha llamado, en el don que Dios le ha regalado, que lo administre, pero que cada uno se remangue y que empiece a levantar los muros caídos, que empiece a levantar las murallas, aleluya, arruinadas, y que empiece a restaurar las puertas quemadas, y que no bajemos la guardia, hermanos, porque todavía el enemigo está ahí, y la intención que tiene es de seguir haciéndonos mal, y debemos trabajar con una mano en la espada, y la otra sacando escombros, hermanos, sacando escombros, mirando el peligro que pueda venir. Escuchen bien, hermanos, el Señor me decía algo en estos días, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que sé que es muy simple. Dios se usa de gente sencilla, y dejen que les diga algo. Cada uno según la capacidad. Unos tienen 5, otros tienen 2, otros tienen 1. Pero aunque cada uno tengamos distintos dones, lo que no podemos hacer, hermanos, es quedarnos en un momento donde no sepamos responder porque están mirando. La gente está mirando nuestras respuestas. Y soy consciente, hermanos, de que muchos de ustedes están heridos y todavía se están lamiendo sus propias heridas porque lamentablemente no nos podemos ayudar.
más que con nuestras oraciones y nuestra intercesión. No podemos tener la compañía, hermanos, como hemos tenido ahora, simplemente desde la distancia. Pero déjenme decirles algo, hermanos, y aquí es donde yo quiero ir. Estamos en un momento donde escuchen esta expresión: el que no sirve para servir, en esta empresa tampoco nos sirve. No, se les ha acabado, y perdonen que sea tan osado, se les ha acabado el tiempo que han vivido a los vendedores de indulgencias, a los vendedores de bulas papales, a aquellos de la corbatina, perdonen la expresión, hermanos, que solamente se han remangado cuando han tenido que ir de visita a algún sitio y cuando han sido honrados por medio de los hombres. Ha llegado el momento de quitarse la corbata, ponerse el buzo, y el que no sirve para servir tampoco nos sirve en esta empresa, porque es el momento, hermanos, de unirnos a una, unirnos a una y colaborar, porque si no nos unimos en una misma mente, en un mismo pensar, y ven los que nos están viendo, nuestras ovejicas, cómo nosotros afrontamos el problema, hermanos, puede haber graves consecuencias. Yo estoy seguro que después de este tiempo a cada uno de mis hermanos les va a tocar hacer de médicos, les va a tocar hacer de psicólogos, les va a hacer tocar de enfermeros, les va a hacer falta tocar de todo, porque va a haber mucha gente herida, buscando muchas respuestas. Pero quiero deciros algo muy sencillo. Miren, hermanos, los héroes son los que piden permiso, los que no piden permiso a sus problemas o enfermedades para hacer lo que Dios les mostró y les ordenó hacer. Los héroes son distintos y son de una raza diferente. Los héroes son los que no negocian, aleluya, y les está prohibido negociar con las cosas de Dios y están dispuestos a renunciar su sueño por encima de todas cosas por agradar a Dios. Los héroes son, amén, los que no se olvidan de dónde salieron o los que no se olvidan de dónde Dios los sacó. Escuchen bien, los héroes son los que están en todas partes y posiblemente estén viviendo contigo en tu casa. Los héroes son, hermanos, los héroes son aquellos que flotan y solamente reponen sus fuerzas para tomar aliento y minuto después comienzan ellos a nadar. Los héroes son los que tienen por encima de todo de sus sentimientos la obra del Señor. Los héroes son los que caminan, que corren y que vuelven a caminar, pero siempre avanzan. Porque los héroes saben hacia dónde van y son inquebrantables. Los héroes son los que comienzan y los que terminan. Los héroes saben, aleluya, dónde van. Porque los héroes, aleluya, no tienen miedo a los partos porque saben que pueden ser partidos. Los héroes lloran, trabajan, trasnochan, sufren y legítimamente en su momento cosecharán el fruto del esfuerzo ejemplar que se merecen. Los héroes son los que hacen de sus lágrimas el combustible para tomar nuevas fuerzas. Los héroes, escuchen, hermanos, son los que vivos o muertos llegarán a la misión de su casa con una misión cumplida. Esos son los héroes. Y aquí voy, hermanos, a lo que Dios me decía, y ya voy a terminar. Dios me decía y me hacía resonar el capítulo 25 del libro de Mateo, la parábola de los talentos, y el Señor me hacía resonar esa parábola donde me decía el Señor: dile a mis siervos, hónrales y diles que después de tiempo yo arreglaré cuentas con ellos. Porque saben ustedes algo, hermano, la Biblia dice que no hay nadie que haya dejado padre, madre, tierra e hijos o haciendas por él que no reciba 100 veces más en el reino de los cielos. Para ti que me estás escuchando, que estás sembrando y aquí en la tierra no recoges, para ti, hermano, que has sembrado mucho bien y quizás has recogido, hermano, solamente males en la tierra,
Para ti, hermano, que has tenido que ponerte un pañuelo negro y llorar detrás de la lápida de un sepedio. Para ti que has hecho oraciones devotas y tienes el corazón, aleluya, constriñido y lo tienes herido y no encuentras nadie que te sane. Escuche, recuerdo esta frase que he dicho, que hay héroes, aleluya, que están en todas partes, incluso en medio de nuestra casa. El hermano Daniel hace unos días ponía un estado y decía: yo conozco los héroes y los héroes sé dónde viven, y decía algo así, decían: los héroes están en Logroño. Y escúcheme bien, sí, hermanos, los héroes están en nuestra zona. Porque héroe no es el que hace una hazaña, héroe es el que es capaz de mantenerse firme y seguir teniendo su cabeza erguida y levantando su espada. Escuchen, hermanos, me quiero acordar de Vitoria y me estoy acordando de un héroe, del tío, aleluya, Juanillo, el padre de Elisab. Lo ha pasado muy mal con la hija, con la nuera, con los nietos. Él es un héroe, quiero honrarlo en este día, porque el Señor me decía: honra a mis siervos y diles que después de tiempo yo arreglaré cuentas. Quiero honrar a mi hermano Miki, quiero honrar a mi hermano, al tío Pelón, al tío Jeremías y al tío Manolete. Quiero honrar, hermanos, a mis hermanos de Logroño, al tío Agustín, al tío Carlos, al tío Enrique, al tío Antonio de Miranda. Han perdido hermanos de su carne en estos días seguidos, una casa muy golpeada. Quiero seguir honrando, hermanos, a mi hermano Sangar, que sigue manteniendo en fe y sigue predicando, contando esa bonita experiencia. Quiero seguir honrando, hermanos, a mi hermano Pedro, a mi hermano Fosber, a mi hermano José de la Hermosa, a mi hermano Johnny de Ollón. Quiero seguir honrando a mi hermano Chulo, el tío Carlos, y a mi hermano Calé, hermanos, que a pesar de todo siguen en pie. Y no me refiero, hermanos, porque ellos tengan el valor y la capacidad que le da el Señor para predicar, sino porque siguen manteniendo la fe. Quiero honrar, hermanos, al hermano Salva, al tío Enrique, al tío Titín, al tío Julio, al Roger, que lo están pasando muy mal en todo este tiempo, y a toda la iglesia de Burgos, por ese pionero que ya está en las listas del reino de los cielos, muy querido por todos nosotros. Quiero honrar, como no, a mi hermano Félix, hermanos, a mi hermano Félix, que lo ha pasado muy mal, y el otro día escuchaba a sus niños cantar alabanzas y me quebrantaba el corazón. Quiero seguir honrando, hermanos, a mi hermano Chato, al tío Chato y al tío Joselito, que llevan 2 o 3 años de enfermedades con el netico y todavía siguen dándonos ánimo. Quiero seguir honrando, hermanos, al tío Kiko. Ayer tuvimos que ir mi padre, el Juan, y sus hijos a darle la noticia de que había perdido a su hijo con 45 años. No lo sabía. Y cuando fuimos, hermanos, a darle la noticia a su casa, él salió llorando, no teníamos palabras. Y él decía: 2 ya, Señor, son 2 ya. Porque el Señor se ha llevado a 2 de sus hijos. Y no teníamos palabras, pero escucha, quiero honrarlo. Pastor por muchos sitios de Extremadura, de Montijo, de Sevilla, el pastor de la iglesia Madre de Zabala, el hermano Kiko, pastor y padre de muchos de los ministerios, buen hombre con buenos consejos aquí en la iglesia de Calahorra. Quiero honrarlo, hermano, pero quiero honrar también, si ustedes me permiten y me dejan hablar en la carne, a mi pobre padre, el cual ha servido al Señor desde los 17 años, hermanos, y ha servido al Señor por Galicia, por Asturias, por las Islas Baleares. Ha tenido que vender, mi papica y mi mamá vendían hasta sus sortijas de recién casados para echar gasolina y poder ir donde Dios los mandaba con un coche atado con alambres. Quiero honrar a nuestros ancianos que están con nosotros y discúlpenme y tomarles como ejemplos en este día, porque los héroes están en nuestra casa y viven entre nosotros. Sí, hermanos,
Y el Señor me decía esa frase una y otra vez: dile a mis siervos que después de un tiempo vendré y arreglaré cuentas con ellos. Y así vendrá el que ha recibido 5 y dirá delante del Señor: Señor, 5 talentos me dice, he aquí otros 5 tengo sobre estos. Y el Señor dirá: pasa, buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La Biblia dice: si alguno me sirviese, mi Padre le honrará. Por lo tanto, hermanos, quiero decirte que hiergas tu cabeza, que levantes tu voz, que recobres fuerza. Dios pone una torta y una vasija de agua debajo de un enebro. Dios sale de la cueva donde te has metido y te llama con un silbo porque quiere seguir contando contigo. Dios es el que te está llamando. Por lo tanto, escuchen, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos algo: que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan. Nosotros no retrocedemos ni para coger impulso. Por lo tanto, quiero decirte que te fortalezcas, que aunque estés en un momento donde estés, perdón la expresión, lamiendo tus propias heridas, ponte aceite y vino, déjate tratar por la mano del Señor, ponte una venda y sal, porque hay un pueblo que te necesita. Te necesita. Y necesita gente de a pie, a gente que se siente con el dolorido. No necesita, hermanos, al médico que viene, te da la patología de lo que te pasa y se va. Necesita al auxiliar enfermero que está contigo, que te coge de la mano, que está pasando las horas contigo. La gente necesita hombres de a pie. Por lo tanto, todo no puede ir para el responsable y todo no puede ir para nuestros ancianos. Perdonadme, jóvenes, que tome esta libertad. Sois mis amigos. Hay un texto en la Biblia que dice: y murió Moisés, y murió Josué, hijo de Nun, y toda aquella generación, y fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación que no conocía ni a Moisés ni a Josué, ni las obras que Dios había hecho en Israel. Eso dice la Biblia. Tenemos, hermanos, que tomar el ejemplo y ayudarles en todo lo que podamos. Quiera Dios que nos pongamos el buzo de sacar los escombros y que no haya lugar para los corbatines, para los trajeados, para aquellos que les ha gustado el aplauso, figurar delante de los hombres, para aquellos que les ha gustado la expectación y que han hecho mucho mal. Han hecho tanto mal, hermanos, que los vendedores de humo, con su fe, su confesión positiva, con su superfe, la doctrina de la prosperidad, y algunos dirán: pero hermanos, si no pertenecen a Filadelfia, discúlpenme, hay algunos que tienen el carnet, nuestra cartilla de Filadelfia, pero son discípulos de Guillermo Maldonado. Y han hecho mucho daño. Profecía va, profecía viene, visión va, visión viene, y ahora la gente está muy herida. Por lo tanto, prediquemos la palabra, demos cariño a los que están con nosotros, y sobre todas las cosas, remángate y empieza a sacar escombros, porque la obra es grande y te necesita, es grande y extensa y te necesita hasta terminar la obra. A los 52 días dice la Biblia que fue terminada la obra. Cuando Dios quiera, aleluya, nosotros terminaremos la obra que ha comenzado Dios y que la perfeccionará por medio de sus siervos hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, os dejo con estas palabras. Que Dios está con nosotros, que Dios arreglará cuentas y que el que mejor paga, hermanos, es el Señor. Es el Señor. Que Dios os bendiga mucho a todos. Espero haberos hecho bien. Que Dios os bendiga, hermanos.
Gracias por este privilegio, gracias por escucharme. Que Dios os bendiga mucho a todos. Un abrazo.